Buenas gente de YouTube, aquí su fanfictero de poca confianza con un nuevo capítulo de este hermoso fic, espero y lo disfruten. También les recuerdo que os podéis unir a los miembros del canal para apoyarme monetariamente. Espero y disfruten el vídeo. Capítulo 6. Matando a una leyenda. Resumen. La ballena blanca se dio cuenta de que no estaba hecha para esto. Subaru ha nombrado un droide. Todos en la mansión Roswell se encontrarán con una invitación increíble. Subaru tiene una nueva arma y un nuevo mentor. Krusty y su ejército llegan tarde a la batalla. Así que ese es el plan, Grievous. Atacarlos hasta que los tres mueran, murmuró Subaru, mirando fijamente las tres sombras colosales que se retorcían en el cielo. La niebla se arremolinaba, pero la oscuridad de la noche se desvanecía, y los primeros indicios del amanecer ya se filtraban en el horizonte. En efecto, dijo Grievous con voz áspera. Se giró, entrecerrando sus ojos amarillos al mirar a Subaru. Pero dime, muchacho, ¿qué tienes en mente? ¿Cuál es tu plan para matar a esta bestia? ¿Cómo piensas cumplir tu resolución? Levantó uno de sus sables, apuntándolo a Subaru. Hablaste de compartir mi gloria. Demuestra que no eres solo una boca que habla. Esto era bastante inusual en Grievous, sobre todo porque no suele compartir su gloria con otros. Pero el general Cyborg había decidido dejar de lado su orgullo por el momento y observar detenidamente al niño que había sido convocado a este mundo para proteger. Para asegurarse de que tuviera lo necesario para ser el aprendiz del general Grievous. Subaru miró a Grievous con sorpresa. No esperaba que Grievous, precisamente él, fuera tan considerado como para preguntar qué opinaba alguien más sobre la estrategia de batalla. Y el recuerdo de Julius haciéndole una pregunta similar durante su insensatez en el Palacio Real de la capital le vino a la mente. No, haré que Emilia Sama sea la gobernante. ¿Y crees que tienes la determinación y la fuerza para hacerlo? Subaru no lo demostró, pero hizo una mueca y se encogió internamente al recordar su presentación más vergonzosa. Eso fue en una época en la que no estaba en su mejor estado mental. Y, por mucho que odiara a Julius, tenía razón. Realmente no tenía lo necesario para perseverar en su propósito. Era solo un chico arrogante, codicioso y patético, que solo ladraba y no mordía, y que le imponía obsesivamente sus propias fantasías asquerosas y retorcidas a Emilia. Al final, solo sintió vergüenza al darse cuenta de que había hecho el ridículo, no solo él mismo, sino también a Emilia. Él era un desastre. Pero ahora, algo era diferente. Ya no decía palabras vacías. Ahora las decía en serio. Y lo más loco, quien le había inculcado esa lección no era Emilia, ni Rem, ni siquiera Julius, quien lo había golpeado hasta dejarlo hecho papilla. No, todo fue probablemente debido a las acciones involuntarias del general Grievous, de entre todas las personas, quien había sido convocado a este mundo como él mismo. Por un momento, Subaru casi se ríe de lo absurdo que era. ¿Qué clase de locura es esta? Bastaba con una bofetada de un señor de la guerra cyborg de 2 metros de altura, de una historia ficticia de una galaxia muy, muy lejana, para que dejara de compadecerme. Esto es una locura. Subaru se recompuso rápidamente y respondió a la pregunta. No creo que simplemente atacar una y otra vez sea la solución, dijo. Su voz tembló al principio, luego se tranquilizó. ¿Quién sabe cuántas de esas cosas puede crear? Si desperdiciamos droides en fuerza bruta, perderemos más fuerzas de las necesarias. Creo que deberíamos ser estratégicos y simplemente observarlo, por ahora. Hasta que descubramos cuál es el truco. Grievous ladeó la cabeza, sus sables aún zumbaban distraídamente en sus garras. HMPH. No del todo tonto. Observó a Subaru un momento más y luego soltó una risita baja y animal. Muy bien. Veamos si puedes hacer realidad tu teoría. Dices que deseas compartir esta gloria, entonces demuéstralo. Lidera. Dirige a mis droides como creas conveniente. Te lo permitiré esta vez. Si lo logras, quizás seas digno de estar a mi lado. Si no, sus ojos brillaron con malicia. Entonces no eres más que un cebo. O peor aún, una carga. Y ya sabes lo que pasará si es así. A pesar de la amenaza, Subaru se sentía más decidido e incluso seguro que nunca. Estaba decidido a hacer realidad sus palabras de resolución. Ni siquiera 3 bestias míticas gigantes y asesinas lo asustarían ahora. Por una vez, su miedo jugó a su favor, no en su contra. Además, para él, el general Grievous y su ejército de droides eran mucho más intimidantes que la ballena blanca. Cierto. Dijo Subaru mientras respiraba hondo y miraba fijamente a las 3 ballenas blancas en el cielo.
Volteó la vista y vio a B2X-13 completamente inmóvil. Sonrió y apretó los puños. «Matemos a esta bestia», proclamó Subaru con convicción y un toque de rabia apenas perceptible, lo que casi provocó que Grievous soltara un bufido de satisfacción. «Cierto», asintió Rem a su lado, orgullosa, eufórica y sorprendida por la nueva valentía y confianza de Subaru al invocar a su lucero del alba. No tenía ni idea de lo que había sucedido en ese instante, cuando se separaron en la niebla cegadora, pero parecía que, en un instante, Subaru había cambiado por completo. De ser un chico patético y débil, lleno de ira y con tanto miedo de perder a Emilia que lo hacía pasar vergüenza en la capital, a un hombre seguro de sí mismo que, sin miedo, miraba con desdén a una de las tres grandes mabestias. Se preguntó, ¿fue obra de Grievous? ¿Había sido esta persona única la que causó tal transformación en Subaru? ¿O era el verdadero Subaru finalmente el que se liberaba? Sea como fuere, ella estaba extremadamente feliz y sentía aún más adoración hacia su héroe por mostrar tal crecimiento en tan poco tiempo. Los ojos de Grievous se dirigieron fugazmente hacia el arma de Rem, con la curiosidad encendida al ver un armamento tan brutal en manos de alguien a quien había descartado como una simple doncella. Pero el momento pasó, y su mirada regresó al cielo, fría y ávida de matanza. «Estaré justo detrás de ti, Subaru-kun», gritó Rem, con la voz llena de fe y anticipación. Subaru le devolvió la sonrisa. «En ese caso, sígueme, Rem». Inesperadamente, Subaru agarró la mano de la Oni azul y la arrastró de vuelta a B2X-13, para su sorpresa. Mientras tanto, Grievous saltó sobre un droide buitre que ascendía, el mismo que lo había dejado caer antes. Grievous clavó sus patas metálicas, parecidas a garras, en el droide, lo que lo inmovilizó mientras se arqueaba como un depredador, con su capa ondeando al viento y los sables en las manos, mientras despegaba hacia las tres ballenas. Subaru saltó y se aferró a la espalda del droide B2, RP. «Bien. Segunda ronda. A volar, amigo. Y Rem, agárrate fuerte», dijo, haciendo que Rem lo mirara confundida. B2X-13 habló. Aunque la voz del droide era naturalmente fría y monótona, había un dejo de molestia e indignación si uno prestaba atención. «Humano. ¿Estás siendo un pesado? Sí, lo sé. Pero tenemos que luchar contra esas ballenas, ¿verdad? Tú puedes volar, nosotros no, así que contamos contigo», interrumpió Subaru rápidamente, con las palabras atropelladas, lo que permitió que el droide los llevara a ambos a lomos. «Tu razonamiento es lógico. Entendido. Agárrate fuerte». Sin previo aviso, los propulsores del droide comenzaron a encenderse y a despegarse de repente, lo que hizo que Subaru se aferrara al droide con fuerza y no gritara como una niña pequeña. «Esa Subaru-kun», gritó Rem, despertando su instinto. Con un movimiento de su cadena, su Morningstar enganchó al droide. Saltó hacia arriba, aterrizando con gracia contra la espalda de Subaru antes de que pudiera salir despedido. «Rem», dijo Subaru agradecido. Sin embargo, la sirvienta Oni azul solo rió alegre y burlona, con las mejillas ligeramente sonrojadas. «Jeje, Rem está montada en Subaru-kun», bromeó. Pero el chico permaneció dolorosamente ajeno. «¿Eh? ¿De qué estás hablando?» «Nada, Subaru-kun. Nada en absoluto». Los tres atravesaron las nubes, Grievous en su droide buitre con la capa ondeando y sables en la mano, con Subaru y Rem aferrados a B2X-13, hasta que se lanzaron uno al lado del otro hacia los colosales monstruos blancos de forma épica. De repente, Grievous activó su comunicador y transmitió la orden. «Atención, droides. El chico, Subaru Natsuki, está autorizado a dar órdenes en el campo de batalla. Deben obedecer sus órdenes sin rechistar, igual que me obedecen a mí. ¿Entendido?». La declaración resonó como un tambor de guerra en el campo de batalla, y un manto de poder cayó sobre los hombros de Subaru, quien tragó saliva con nerviosismo. «Cierto. Esto sí que está pasando», pensó, increíblemente. Estaba nervioso, claro, pero no se acobardó. Porque creía que las cosas les irían bien si habían sobrevivido tanto tiempo. Tanto como para que el sol empezara a salir. De repente, le habló al droide B2, RP en el que volaba. «Oye, amigo, B2X-13, ¿cierto? Esa es tu, designación». «Entendido, entendido». El droide aéreo respondió rotundamente como siempre. Subaru sonrió a pesar del peligro. «¿Cómo te sentirías si te diera un nombre?». «No hace falta nombre. Tenemos designaciones», respondió, como si recitara una línea de código. «Sí, pero llamarte por números suena realmente deprimente».
replicó Subaru, sonando medio en broma y medio en serio. Para eso fuimos programados. Subaru se dio un golpecito en la barbilla, pensativo. Entonces, con un chasquido de dedos, su rostro se iluminó. Javier. Sí, eso es. Te llamaré Javier de ahora en adelante. Llevo tiempo planeándolo. El droide dudó, su voz monótona contenía un leve matiz de incertidumbre. Si ese es su deseo, señor. Muy bien. La sonrisa de Subaru se ensanchó. Perfecto. Vamos, Javier. Con eso, el grupo ahora estaba en camino a la segunda ronda con su batalla contra la ballena blanca. Con el sol dándole en la cara, finalmente empezó a despertar. Emilia se echó hacia atrás su larga cabellera plateada al incorporarse. Sin embargo, su mente no estaba despejada ni descansada en absoluto. Subaru pensaba en el joven que había dejado en la capital. El semielfo lo consideraba necesario para su propia seguridad y cordura. Ya le preocupaba que él hubiera hecho tanto por ella y que no le importara en absoluto su propio bienestar. Pero tras su imprudente exhibición en la selección real y su simulacro de batalla con Julius, finalmente tomó una decisión. Aún así, Emilia no pudo evitar recordar su discusión. En concreto, el comportamiento de Subaru. No pudo evitar preguntarse por qué. ¿Por qué hizo todas estas cosas con el argumento de hacerlo por ella? ¿Por qué parecía tan loco? ¿Fue compasión? ¿Obsesión? ¿Delirio? ¿Subaru tuvo que lidiar con su propia oscuridad? ¿Cuál fue la razón detrás de su comportamiento imprudente y vergonzoso? Le dolía el pecho de culpa. Se había dicho a sí misma que lo había dejado atrás por su propio bien. Pero se sentía como un abandono. Lía. La pequeña figura de Puck apareció a su lado, con voz cálida pero tranquila. Relájate. Hiciste lo correcto. Pero entonces, ¿por qué? Susurró Emilia, siento como si lo hubiera abandonado cuando más me necesitaba. Bah. Tonterías. Puck desechó sus miedos con un gesto. Seguro que la próxima vez que lo veamos estará tan despreocupado como siempre. Ya verás, dijo con alegría. Emilia forzó una sonrisa. Yo también lo espero. Gracias, Puck. El espíritu le guiñó un ojo y se retiró a su cristal. Pero la inquietud de Emilia persistió. Mientras tanto, una criada Oni pelirroja había estado haciendo su ronda habitual por la mansión, preparándose para extender su clarividencia por los terrenos. Pero al mirar por la ventana, tuvo que detenerse en seco y abrir los ojos de par en par, sorprendida. ¿Qué? Balbució. Afuera, en el cielo matutino, 3 siluetas enormes se movían lentamente, máquinas aladas como nunca antes había visto. Enormes, torpes, como mariposas de hierro que oscurecían la luz. Eran 3 naves de desembarco C-9979. Y parecían dirigirse hacia la aldea de Arlan. Usando su clarividencia, ve otra aeronave más pequeña acercándose a la entrada de la mansión. Ram pronto salió de su estado de shock y corrió a la entrada para ver qué demonios acababa de aterrizar frente a la mansión. Para cuando llegó al exterior, la nave ya había aterrizado. Una enorme y angular lanzadera de metal frío se alzaba ante ella, algo que jamás había visto. Su rampa se extendió con un siseo, el vapor se enroscó en el aire matutino y su puerta se abrió. Y bajaron caminando 3 seres. No hombres. No semihumanos. Cosas. Había 2 de color marrón claro, delgados, con cabezas curvilíneas y sosteniendo lo que supuso eran sus armas. Y el primero, más alto y anguloso, con cabeza rectangular y fotorreceptores fríos, se acercó a ella. Saludos, doncella. ¿Hay alguien llamado Emilia presente en esta finca? Y el ser ciertamente no habló con la voz que ella había escuchado antes. Ram estaba tan desconcertada que tuvo que encontrar la voz antes de hablar. ¿Quién eres? ¿Qué eres? Preguntó con asombro, vacilación y aprensión evidentes en su voz. Estaba tan sorprendida que, instintivamente, tenía su varita en la mano. Soy TC-901. Droide de mando táctico del ejército droide de la Confederación de Sistemas Independientes. La respuesta del droide solo confundió aún más a Ram. Su lealtad, identidad y nombre eran igualmente desconcertantes. No tengo idea de qué significa lo que acabas de decir, dijo Ram descaradamente. Quería preguntar más sobre qué eran exactamente estos seres con sus extrañas apariencias que parecen variar, enormes artefactos voladores desconocidos, sus presuntas armas que nunca había visto, etc. Pero TC-901 fue directo al grano. Disculpen, pero tenemos un horario ajustado. Estamos bajo el mando directo del general Grievous y Natsuki Subaru. Ante esto, abrió mucho los ojos.
Aunque se trataba de Barusu, se alegró un poco de que esa cosa dijera algo que le resultara familiar. Pero eso también fue rápidamente reemplazado por la confusión, lo que le generó más preguntas que respuestas. ¿Qué diablos es un ejército de droides? ¿Qué es la Confederación o sistemas independientes? ¿Quién es exactamente el general Grievous? Y por último, ¿en qué te has metido, Barusu? Pensó, esperando que no hubiera puesto a su hermana en ninguna situación peligrosa. La voz de TC-901 seguía zumbando, áspera y cortante. Debo reiterar, el tiempo apremia. Por favor, permítanos reunirnos con Lady Emilia. Si desea que la gente de la aldea Arlan sobreviva, esta conversación no puede retrasarse. La mente de Ram rebosaba de preguntas. ¿Por qué era tan crucial el tiempo? ¿Cómo podían confiar en estas criaturas? Y, más importante aún, ¿qué eran exactamente? Normalmente, al conocer a alguien, se podía sentir su alma, su presencia, su vida. Humanos, semihumanos e incluso bestias desprendían esa innegable chispa de existencia. Pero estas cosas no desprendían nada. Ni latido. Ni aura. Ni siquiera un leve atisbo de vida tras sus ojos sin alma. Eran como cáscaras móviles, caparazones sin alma con forma de humanos delgados y metálicos. Ram casi sintió como si estuviera conversando con metías encantados, no con seres vivos. La idea era tan confusa como desconcertante. Aún así, controló su expresión hasta adoptar una educada neutralidad, la imagen de una criada correcta, y preguntó con serena firmeza. ¿Por qué? ¿Qué piensas hacer con la aldea de Arlam? No pretendía que su tono sonara acusatorio, pero tenía que saber si estos recién llegados eran amigos o enemigos. Pero al droide aparentemente no le importa. Nuestros escáneres han detectado una intensa actividad en los bosques cercanos a la aldea. La hemos identificado como las actividades del infame culto de la bruja, que prepara un ataque. Prueba. Tenemos un mensaje de su supuesta hermana gemela, la señora Rem. Los fotoreceptores de TC-901 seguían brillando débilmente mientras hablaba. Por eso es imperativo que hablemos con Lady Emilia. La evacuación de los aldeanos es la única acción lógica. Al mencionar a su hermana, su escepticismo flaqueó. Seguía desconfiando y estaba en completo shock al ver estas extrañas entidades y la Confederación de Sistemas Independientes a la que decían pertenecer, pero la amenaza del culto no era una fantasía. Si Rem estaba involucrada, entonces el asunto era demasiado serio como para ignorarlo. Quizás, pensó, Barusu se había metido de verdad en algo incomprensible esta vez con estos recién llegados, fueran quienes fueran, fueran lo que fueran y de donde demonios vinieran. Pero por ahora, no podía negar la urgencia ni la verdad que se desplegaba ante sus ojos. Así que, por ahora, Ram los había considerado de confianza. Ya, veo. Muy bien. Los guiaré adentro e informaré a Emilia Sama de la situación. Emilia Sama. Buenos días. La reverencia de la doncella Roja era tan impecable como siempre, aunque la leve tensión en su voz no pasó inadvertida para su señora. Buenos días, Ram inmediatamente notó la mirada urgente y sorprendentemente preocupada en el rostro de Ram y comenzó a preocuparse de nuevo. Ram era muchas cosas, severo, frío, imperturbable, pero la vacilación no era una de ellas. Ram. ¿Qué pasa? Tenemos una situación urgente, respondió Ram con una incertidumbre poco común, sorprendiendo a la semielfa, ya que nunca había escuchado a la doncella Roja sonar tan insegura de sí misma. ¿Eh? ¿Urgente? Preguntó la semielfa, ladeando la cabeza con visible preocupación. Tenemos invitados, respondió Ram, eligiendo las palabras con cuidado. Será mejor que los conozcas tú mismo. Aunque la confusión persistía, Emilia asintió. Si Ram, el estoico y orgulloso Ram, estaba inquieto, entonces, quienes quiera que fueran estos invitados, no eran visitantes comunes. Sin dudarlo, los siguió. Emilia no sabía qué esperar al entrar en el gran vestíbulo. ¿Un comerciante errante? ¿Quizás el enviado de un noble? ¿Un plebeyo descontento? ¿O, más sombrío aún, un mensajero con malas noticias? Pero ciertamente no, esto. Saludos. ¿Eres tú la que se llama Emilia? El droide táctico habló con una voz metálica y monótona que le sonó demasiado extraña y desconocida a Emilia. Saliendo de su asombro, Emilia obligó a aflorar su gracia habitual, aunque sus palabras se entrecortaron. Ese sí, soy Emilia. Hizo una pequeña reverencia, con las manos juntas nerviosamente. ¿Quién eres? La semielfa inclinó la cabeza con genuina curiosidad y sorpresa al ver que estos recién llegados no se parecían a nada que hubiera visto antes.
Más bien, ¿qué son ustedes? Preguntó Puck también, desde su cristal y pareciendo tan sorprendido como Emilia. La óptica brillante del droide la observó a ella y al gato espiritual flotante durante un largo instante de silencio. Luego volvió a hablar. Soy TC-901, droide de comando táctico de la Confederación de Sistemas Independientes. Venimos con noticias urgentes sobre el culto de la bruja. En este preciso momento, preparan un ataque contra la aldea Arlan. Sus compañeros, Rem y Natsuki Subaru, han confirmado esta información. Nos enviaron para garantizar la seguridad de su gente. 1000 pensamientos se agolpaban en la mente atónita de Emilia. ¿Droide? ¿Confederación de Sistemas Independientes? ¿Culto de la bruja? ¿Ataque? ¿Quiénes o qué son estos nuevos invitados? ¿Qué demonios está pasando? ¿Y, TC-901? Ese no es el tipo de nombre que he oído jamás. Pensó. Puck, sin embargo, observó a estos nuevos invitados mecánicos con minucioso detalle, tratando de descubrir con qué diablos estaban hablando. Entonces TC-901 continuó. Como prueba, traemos un mensaje de la doncella Rem. De sus manos metálicas, el droide sacó un pequeño dispositivo. Se activó con un zumbido agudo y, ante los ojos abiertos de todos, una proyección azul brillante cobró vida. «Rem», susurró Ram, aturdido. La aparición era inconfundiblemente su hermana, aunque se presentaba de una forma que parecía la de una extraña metía que nunca habían visto. La Rem holográfica jugueteaba nerviosamente con el dispositivo, ladeando la cabeza confundida. La Rem del holocom no reconoció a su hermana y ajustaba y cuestionaba nerviosamente el dispositivo, examinándolo con curiosidad y casi ternura. ¿Entonces solo tengo que pararme frente a él y hablarle?, preguntó, a lo que el droide fuera de pantalla respondió. Correcto. Está grabando. Puedes decir lo que quieras. ¿Grabando? ¿Qué es? Ah, olvídalo. Rem parecía haber dejado de cuestionar el significado de esos términos sobrenaturales y se puso a enviar su mensaje. Se recompuso para volver a su habitual comportamiento formal de sirvienta y comenzó a hablar. Estimados residentes de la mansión Rosua Al-Sama, soy Rem. Disculpen la breve notificación, pero el propósito de este mensaje es informarles sobre lo que ha sucedido entre Subaru y yo desde que Emilia Sama regresó a la mansión. La historia es demasiado larga y griega. Complicada para incluirla aquí, ya que estamos a punto de enfrentarnos a la ballena blanca. Todos quedaron boquiabiertos. Rem insistió. Aunque la lucha continúa, no es la única amenaza que enfrentamos. Por eso les imploro que escuchen este mensaje. Respiró hondo. El culto de la bruja, esa miserable organización, está en movimiento. Parece que van tras Emilia Sama. Subaru, yo y muchos otros nos encargaremos de ellos. Sin embargo, tanto tú como los aldeanos corren un riesgo considerable ahora mismo. Por la seguridad de todos, por favor, sigan las instrucciones de nuestros nuevos aliados y evacúen a los aldeanos y a ustedes mismos de la aldea y la mansión. Si escuchan este mensaje, el batallón ya ha llegado para ayudarles en esta tarea. No tengo ni idea de quiénes son estos nuevos seres ni de dónde vienen, pero es mejor que confíen en ellos. Les aseguro que están aquí para ayudar. En cuanto al resto de nosotros, llegaremos tan pronto como podamos. Rem hizo una reverencia sincera. Por favor, cuídense. Con eso, el holocomunicador se desactivó, dejando a los residentes de la mansión en un silencio atónito para procesar la noticia. Están luchando contra la ballena blanca. Jadeó Emilia. ¿Cómo la encontraron? ¿Cómo van a luchar contra ella? Rem. La voz de Ram se quebró, temblando de ira y miedo. Dime que saldrá ilesa. TC-901 respondió monótonamente. La acompañan el señor Natsuki y el resto del ejército droide, así como nuestro general Grievous. Le aseguro que estará perfectamente bien, dijo el droide, causando gran alivio a Loni Rojo, aunque ni ella ni Emilia ni Puck conocían aún al general Grievous. Por lo tanto, es imperativo, continuó el droide, que comencemos la evacuación de inmediato. Aunque nuestras fuerzas son formidables, el culto de la bruja sigue siendo una amenaza considerable y nuestra batalla será caótica. Calculo que nuestras probabilidades de victoria son del 81,79%. Emilia parpadeó ante la figura extrañamente precisa. Es así. En efecto. Un momento. Intervino Puck. ¿Cómo podemos siquiera estar seguros de que lo que dicen es cierto? Por lo que sabemos, todo esto podría ser una farsa. Sospechaba, aún con dudas a pesar de que la verdad se le presentaba ante los ojos. Rem no miente. Ram sale en defensa de su hermana.
Yo, por mi parte, confío en que lo que dice es cierto. TC-901 también intervino. Aunque nos lidera nuestro general Grievous, esta misión también está codirigida por el propio Subaru Natsuki. Debo advertirles una vez más que es necesario actuar de inmediato, ya que él y el ejército de droides están luchando contra la ballena blanca en este preciso momento. Mientras todos procesaban el hecho de que, precisamente Subaru Natsuki, estaba luchando contra la ballena blanca incluso con ayuda, Emilia tenía la mente en otra parte. Recordó la discusión que tuvieron en la capital. ¿Luchar contra la ballena blanca? ¿Llegar tan lejos y aliarse con estos nuevos seres para salvar la aldea? ¿Por qué sigue haciendo cosas tan absurdas por mí? Nunca le pedí que hiciera todo esto. ¿Y quiénes son estas personas? Sus pensamientos estaban tan enredados que luego dijo en voz alta: Oh, Subaru, espero que tú y Rem salgan con vida. Estoy seguro de que Subaru sabe lo que hace. Confiemos en él por ahora, le aconsejó Put, animándola. Ram también asintió. Estoy de acuerdo. Porque Barusu sabe lo que le pasará si no hace daño a mi hermanita. Dijo, con un tono amenazante. Ya veo, tartamudeó Emilia, sorprendida por la fría amenaza de Ram. Pero sonrió. Pues mejor nos ponemos a trabajar. Aunque aún tenía muchas preguntas, muchos pensamientos sobre Subaru y su relación, estos droides y la supuesta confederación de sistemas independientes, la semielfa decidió dejarlo de lado por ahora. Como ahora, si era cierto, la aldea de Arlan necesitaba ser salvada de un ataque inminente del culto de la bruja. De vuelta en el caos de los cielos, la ballena blanca gritó cuando el general Grievous se lanzó desde su droide buitre, con la capa ondeando violentamente al viento. Sus dos sables se encendieron en pleno salto, girando en remolinos asesinos de verde y azul. Aterrizó en el lomo de la ballena con un estruendo que hizo temblar los huesos, sus espadas clavándose en la piel y los tendones como un carnicero descuartizando a su presa. Ja 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 ja. Sangra por mí, bestia. Ja 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 ja. El señor de la guerra Kalesh aulló y tosió con fuerza, dejándose profundas marcas en la carne. Una de sus aletas dorsales se desprendió entre un chorro de sangre y niebla. Subaru sudaba una gota mientras observaba la continua carnicería de Grievous desde la parte trasera de su V2-RP. Bueno, eso ya lo tiene controlado. Desplazó su atención hacia la enorme sombra que se alzaba detrás de él, la ballena que había estado siguiendo cada uno de sus movimientos. ¡Aluma! Gritó Rem desde atrás, lanzando una lluvia de brillantes fragmentos de hielo. Las lanzas congeladas se clavaron en el ojo del monstruo, tambaleándolo lo justo para desviarlo de su curso. Subaru disparó su rifle contra la piel junto a ella, pero sus ojos se dirigieron hacia arriba, donde una tercera ballena ascendía cada vez más alto, apuntando directamente al Lucreulk. Subaru apretó los dientes, pues no tenía forma de comunicarse con las demás tropas. Le preguntó al droide que montaba con total naturalidad. Maldita sea. ¿Tienes comunicación, Javier? Tengo que dar una orden. El droide no dijo nada, pero levantó el brazo y empujó su unidad de comunicación prácticamente en la cara de Subaru. Gracias. Agradeció Subaru antes de aclararse la garganta y dar una orden al gigantesco acorazado. Todos en el Lucreulk. Una de las ballenas se dirige hacia ustedes rápidamente. Si hay algún bombardeo orbital o algo, más les vale disparar ya. El droide comandante B1 en el centro de comando de Lucreulk, el que tenía pintura amarilla en su cabeza y pecho, escuchó la orden y vio a la bestia gigante venir hacia ellos con una velocidad impresionante para su enorme tamaño. Tenemos un enemigo acercándose justo abajo, anunció con su habitual voz aguda. Iniciar protocolo de bombardeo orbital. Entendido, 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 entendido. Todas las voces del centro de mando se sincronizaron mientras la orden se propagaba por los sistemas de la nave. Las luces rojas de advertencia se encendieron. Las baterías de turboláser giraron hacia abajo con un zumbido bajo y chirriante, fijando el colosal objetivo que se alzaba. No tardó mucho en iniciarse el bombardeo orbital y la ballena blanca fue alcanzada con toda su fuerza. Banco de iglesia. Pum. BRRRT. Auge. Guau. Subaru, a pesar de que una de las ballenas seguía persiguiéndolo, no pudo evitar observar con asombro e incredulidad la caótica belleza y locura de presenciar un bombardeo orbital desde un acorazado Lucreulk de Star Wars disparando contra la ballena blanca, una legendaria bestia de este mundo medieval y fantástico. Esto es una auténtica locura. Rem, con los ojos abiertos y pálidos, solo podía contemplar la devastación que caía del cielo.
Este poder superaba con creces cualquier cosa que su mundo hubiera concebido jamás. Acababa de presenciar el poder de un acorazado de Star Wars. Y eso solo provenía de uno de ellos. La ballena objetivo se tambaleó, con su gigantesco cuerpo quemado y desgarrado por el bombardeo. Se tambaleó en el aire como una gacela herida, con su grito atronador ahora más de dolor que de rabia, antes de alejarse lentamente de la descarga como si fuera un animal extraviado cojeando tras ser pateado. De hecho, esa ballena en particular era la única de los 3 clones que había iniciado la menor cantidad de ataques hasta el momento. Era la única que actuaba en defensa propia, a diferencia de los ataques bestiales de las otras 2 ballenas. Subaru entrecerró los ojos mientras empezó a reconstruirlo. Tenía una teoría. Pero primero, necesitaba que el cazador de ballenas que lo seguía se largara. Javier. Necesito tu comunicador otra vez. Ordenó Subaru y el droide obedeció. Dudó porque no estaba seguro de si ya lo había hecho en ese momento, pero dio una orden a todos los droides buitre que disparaban a la ballena que lo perseguía. A los droides buitre que disparan contra la ballena que me persigue, necesito que todos les disparen droides zumbadores. Ordenó Subaru rotundamente. Se oyeron breves y extraños ruidos alienígenas, pero Subaru se dio la vuelta y vio misiles disparados contra la ballena que lo perseguía. Misiles que, al impactar, implosionaron en enjambres y enjambres de droides más pequeños, con forma de araña. Los droides zumbadores comenzaron a invadir la ballena y a destrozarla como parásitos, lo que provocó que la ballena atacada gritara de dolor y se detuviera. Rugido. Aunque Grievous estaba tan ansioso por luchar que no pudo destrozar a una de las ballenas, la orden que acababa de dar Subaru no pasó desapercibida para el general Cyborg. De hecho, lo confundió. El chico hablaba como si ya conociera las tecnologías, armas y sistemas del ejército droide al dedillo. HMPH. Extraño, pensó Grievous. El chico afirmaba provenir de un lugar remoto, a salvo de las guerras clon. Y, sin embargo, dominaba la tecnología bélica separatista como un comandante experimentado. Grievous no se detuvo en ese pensamiento, pues el ansia de batalla aún lo consumía, pero tomó nota mental del comportamiento extrañamente competente de Subaru y su inusual conocimiento. El niño no era lo que decía ser. Subaru sonrió y habló de repente. Eso te facilitará el trabajo, Rem. ¿Eh? Rem salió de su asombro al ver la agonía de la ballena y ahora estaba confundida por lo que decía Subaru. ¿Qué dices, Subaru-kun? Encárgate de este. Javier y yo nos encargaremos del que está más arriba. Ese que parece ser él, Aak. Subaru fue interrumpido cuando escuchó un grito gutural de Grievous proveniente del comunicador de Javier. Subaru miró a Grievous para ver al general Cyborg cayendo del cielo, con el clon de ballena blanca viniendo hacia él a gran velocidad con sus mandíbulas abiertas, listo para tragarse al general por completo. Subaru se abrió mucho los ojos y actuó con rapidez. Rem. Salta ya. Encárgate de esa ballena. Rem se sorprendió, pero no pudo decir mucho. ¿Eh? Pero, hazlo. Estaré bien. Rem se tragó su protesta. Con un grito que transmitía rabia y fe, saltó de su lomo. Su estrella de la mañana se elevó por los aires y golpeó a la ballena que los perseguía con un rugido potente y demoníaco. Hola, la ballena que los perseguía se tambaleó con más dolor como si ser destrozada por dentro y por fuera por los droides zumbadores no fuera lo suficientemente insoportable. Subaru se volvió hacia el droide que montaba y le dio unas palmaditas alentadoras. Muy bien, amigo. Es hora de salvar a un señor de la guerra de 4 brazos. ¡Dale! Entendido, respondió Javier, con los propulsores encendidos mientras se lanzaban hacia el Cyborg que caía. Pero el suelo se elevaba rápidamente. A diferencia de antes, no había carne blanda de bestia para amortiguar el aterrizaje. Grievous sobreviviría a la caída, por los pelos, pero sobrevivir no importaría si la ballena lo devoraba primero. Subaru se inclinó hacia adelante, con la mandíbula apretada. Vamos, vamos. En el último segundo, Javier se abalanzó sobre Grievous. Subaru se abalanzó, con el brazo tenso, y atrapó una de las garras del cyborg justo antes de que las fauces de la ballena se cerraran de golpe a su alrededor mientras volaban y maniobraban alrededor del clon. Por un instante, Subaru sintió que se le escapaba el agarre. ¡Arc! Gimió cuando el peso repentino lo arrancó del asiento, y apenas logró sujetar el brazo de Javier con la mano libre. Ahora era una cadena desesperada. Javier cargando a Subaru, mientras Subaru se aferraba a Grievous. Subaru apretó los dientes, con el sudor corriéndole por la cara. Su voz salió como un gemido tenso, medio en broma, medio en serio.
Vaya, sí que pesas, Grievous. Supongo que es normal cuando llevas un imponente esqueleto cyborg hecho de 80% de metal. Por un instante, pareció que Subaru perdería el control. Pero entonces, los ojos entrecerrados de Grievous se entrecerraron, procesando no solo el peligro, sino también lo absurdo del asunto. Un niño frágil, arriesgando su propia vida para salvarlo. Para él, era peculiar. Extraterrestre, incluso. El general del ejército droide, que había reducido a los Jedi a cadáveres por docenas, colgando en el cielo porque un niño humano se negaba a dejarlo caer. Pero Grievous no se detuvo. Con una repentina oleada de poder, aprovechó el impulso para lanzarse de nuevo sobre el lomo de la ballena. Sus garras metálicas se clavaron en él, y sus sables de luz se encendieron con furia asesina. ¡Raaj! Y una vez más, el general arremetía contra la bestia, descuartizándola como si nada hubiera pasado. Aunque había notado y estaba procesando las acciones del chico humano más peculiar que jamás había conocido. Subaru, aún colgado de Javier, dejó escapar un suspiro tembloroso. Sí, vale. Ni lo menciones, hermano, murmuró con sarcasmo. Luego volvió a subirse a la espalda de Javier y miró hacia la ballena que había sido alcanzada por el bombardeo del Luke-Hulk. La ballena en particular, aunque seguía defendiéndose de los ataques de los cazas a su alrededor, ahora parecía estar a punto de retirarse. Los ojos de Subaru se entrecerraron peligrosamente al ver a la ballena blanca. No te vas a escapar de mí después de todo esto, amigo. Ya sé tu truco. Señaló con el dedo al coloso cojeando. Javier. ¿Ves a ese? ¿El herido que intenta huir? Sube ya. El droide ladeó la cabeza, pero obedeció al instante. Los propulsores rugieron al ascender. Subaru activó su comunicador. Grievous. Un gruñido animal respondió. Ark. ¿Qué? El cyborg Kalesh gruñó, furioso porque Subaru interrumpió su matanza. Subaru ni se inmutó. Creo que lo he descubierto. ¿Ves la ballena de arriba? Esa es la verdadera. Grievous detuvo sus ataques por un momento para ver de qué hablaba Subaru. Así es. ¿Y qué piensas hacer al respecto, muchacho? Preguntó bruscamente. Tengo un plan, dijo Subaru con tono tajante y categórico. Necesito que tú y Rem distraigan a los otros dos impostores mientras mato al verdadero. Grievous estaba confundido y curioso. El chico había hablado con un tono categórico que sugería que sería él quien asestaría el golpe mortal y pondría fin a la batalla de una vez por todas. Si bien le molestaba la falta de detalles y la vaguedad de Subaru en su explicación, estaba dispuesto a ver qué pasaba. Quería ver qué haría su potencial aprendiz. ¿Demostraría su valía en ese momento? El general Kiborg entonces escuchó otra orden del chico dada a través del comunicador, esta vez, no estaba dirigida a él. Todos los combatientes. La voz de Subaru se quebró por el comunicador, firme y autoritaria. Retírense. Dejen los dos clones al general. Redireccionen todo hacia la ballena de arriba. Casi instantáneamente, enjambres de droides buitre y tricazas se alejaron de sus objetivos actuales y se redirigieron hacia la asombrosa ballena en el cielo de la mañana. Desde el punto de vista de la ballena blanca, había una bandada entera de depredadores de metal y un solo humano cargando hacia ella. Ninguno de ellos disparaba según la orden de Subaru. Saltó de la espalda de Javier y aterrizó bruscamente sobre el chasis de un droide buitre, agarrándolo con una mano y el blaster E-5 firmemente en la otra. Bien, Javier. Ve a descansar. Yo me encargo. El B-2RP ladeó la cabeza en pleno vuelo. ¿Estás seguro? Claro que sí. Subaru sonrió con suficiencia y asintió con seguridad. Dicho esto, Javier se alejó, dejándolo en precario equilibrio sobre el buitre. Oye, feo. Gritó Subaru, alzando su blaster. No creías que te iba a dejar escapar. ¿Verdad? Se burló mientras disparaba con su blaster al ojo ya sangrante de la ballena una vez que se metió en él, pero la bestia no se inmutó. Solo gimió. Y, sin embargo, había algo diferente. Si alguien lo adivinara, sospecharía que la ballena blanca, la legendaria bestia que asoló pueblos, asesinó y devoró los recuerdos de innumerables personas, y mató al anterior santo de la espada, estaba realmente asustada. La bestia temía a la muerte en ese preciso instante. Al ver que no surtía efecto, Subaru respiró hondo. No sé cuánto más me queda por gritar regreso por muerte, pero vale la pena intentarlo otra vez. Respiró hondo y temblorosamente. Y lo soltó. Puedo regresar con la muerte a GRCK. En un instante, sintió que una mano invisible le apretaba el corazón al decir en voz alta aquellas palabras prohibidas.
Y en ese mismo instante, la ballena reaccionó. Se tambaleó en pleno vuelo, y el aire a su alrededor vibró con un gemido antinatural. Por un instante fugaz, se resistió. Luego cedió con los ojos en blanco, como si la dominara un hambre primitiva. ¡Roar! Chilló, un grito ensordecedor que sacudió el cielo del amanecer, antes de lanzarse hacia Subaru con una velocidad aterradora. Su enorme figura se retorció en el aire, con las fauces abiertas, toda la atención centrada en el humano impregnado por el hedor de la bruja. Igual que la primera vez. Subaru, aferrado al buitre que huía, sonrió a través del caos. Supongo que, por mucho que lo repitas, este hedor mío es un imán para las bestias. Apretó el agarre y gritó una orden. Buitre. Llévame justo debajo del Lucreulk. Y luego haz una inmersión total justo debajo, ahora. El droide obedeció, con sus motores rugiendo mientras se sumergía bajo el imponente acorazado. La enorme sombra del armatoste Lucre los engulló por completo, y, como era de esperar, la ballena los siguió, con la mirada desorbitada y las fauces abiertas en persecución. Y entonces, Subaru lo soltó. Soltó su agarre y se lanzó al cielo abierto, cayendo en caída libre junto al droide. El viento le azotaba la ropa, su cuerpo giraba mientras las fauces cavernosas de la ballena se ensanchaban, engullendo el horizonte. Sus ojos estaban llenos de rabia vengativa hacia la gran bestia y su sonrisa no era de bondad, sino de placer sádico. Como si ya se le hiciera agua la boca al ver la derrota del mismo monstruo que le había causado sufrimiento. Al ver que la ballena estaba en la posición perfecta que había planeado, Subaru resopló con orgullo. Y como estaba cerca del droide buitre, pudo gritar la orden. Lucreulk. Disparad bombardeo orbital. Y todos los cazas, disparad con todas vuestras fuerzas contra la ballena que viene hacia mí. Ahora. Los cielos obedecieron. Los turboláseres descendieron silbando desde el Lucreulk, y toda la parte inferior se iluminó con una furia verde cegadora. Enjambres de misiles, torpedos y fuego de plasma se abalanzaron desde todos los ángulos mientras los buitres y los tricazas desplegaban todo su arsenal. Y Subaru, atrapado en medio de la tormenta, se salvó solo porque el tamaño colosal de la ballena lo eclipsó, y su cuerpo actuó como su escudo. ¡Bum! El aire mismo tembló. Explosiones recorrieron el cuerpo de la ballena, desgarrando carne y hueso en una tormenta infernal de fuego. La bestia emitió un último aullido desgarrador. Sus enormes mandíbulas se cerraron una vez, dos veces, y luego se aflojaron. Sus ojos se oscurecieron, cerrándose para siempre mientras el enorme cuerpo se inclinaba en el aire. Cuando cesaron los disparos, no quedó nada más que el cuerpo sin vida de la ballena blanca cayendo por el cielo como una hoja. Estaba hecho. La ballena blanca ha sido asesinada. Y ahora, a la siguiente parte, sobrevivir a esta caída. Maldición. No pensé tan a futuro, ¿verdad? Pensó Subaru. Se agitó en el aire, agitando cómicamente los brazos como molinos de viento mientras intentaba nadar de vuelta hacia el droide buitre del que había saltado. La máquina finalmente registró su situación y descendió en picado para recogerlo antes de que se convirtiera en un cráter. Uf. Por los pelos. Jadeó Subaru, aferrándose a su cuerpo. Al mirar el campo de batalla, su euforía victoriosa se desvaneció al ver a los dos clones de ballena disolverse en la niebla, tal como había teorizado. Pero sus ojos se abrieron de par en par con horror al ver a Ren caer del cuerpo de un clon, que se desvanecía rápidamente. Movimiento rápido del ojo. Su voz se quebró con urgencia mientras señalaba. Buitre. A toda velocidad. Atrápenla, ya. Grievous, por otro lado, parecía estar más sereno, ya que su caída no fue tan alta. Por lo tanto, aterrizó prácticamente ileso, incluso en el duro suelo de tierra. Al poco tiempo, el droide buitre apareció justo a tiempo y salvó a Ren de la caída. La Oni azul se desorientó un instante antes de darse cuenta de quién había venido a salvarla. Subaru-kun. Exclamó con gratitud y adoración hacia su héroe que la había salvado una vez más. El joven simplemente le sonrió con alegría y confianza, tomándole la mano mientras se aferraba al ala del droide buitre. ¿Sí? Soy yo. Entonces le dijo al droide buitre. Muy bien, amigo. Aterrízanos en la ubicación del general Grievous. El droide buitre emitió breves sonidos alienígenas en respuesta, sonidos a los que Rem aún no se acostumbraba. Incluso ahora, todo esto parece una locura. Mientras el droide volaba esta vez con mayor precisión, Subaru gimió al acercar a Rem, abrazándola con fuerza bajo su cuerpo, como para asegurarse de que no volviera a correr peligro.
Subaru quería garantizar la seguridad de Rem mientras recordaba todos los horribles bucles en los que había muerto, y peor aún, olvidados por todos menos por él. ¿Quién es Rem? Subaru recordó esas palabras pronunciadas con tanta indiferencia por su propia hermana, Ram. Cuando la niebla de la ballena blanca borró el nombre de Rem. Incluso ahora, todavía le da escalofríos a Subaru. Estaba horrorizado por la existencia de un poder tan terrible y aterrador. Perder a un ser querido ya es bastante doloroso, pero perder los recuerdos de él como si nunca hubiera existido, era una realidad más que horrorosa y cruel. Subaru negó con la cabeza. No permitiría que algo así volviera a ocurrir. No permitiría que se hiciera realidad. Así que la abrazaría con fuerza, incluso a pesar de lo mucho que la criada de cabello azul se sonrojó por sus acciones. Ya no daría por sentado ni su vida ni la de nadie que le importara. Incluso con su mente aún confusa, esto era de lo único que estaba completamente seguro. Te tengo, Rem. Y nunca te soltaré. La tranquilizó con fiereza, con un tono seguro y reconfortante, lo que hizo que Rem se sonrojara aún más. Se quedó sin palabras por un momento, nerviosa por la repentina declaración de Subaru. Ya veo. Habló con una risita. Lo tomaré como una promesa, Subaru-kun. Dijo en voz baja, a lo que Subaru le devolvió la sonrisa. Rem, sinceramente, apreciaba cada vez más la nueva actitud de Subaru. Y su opinión, amor y adoración por él eran insuperables. Si bien había sido con la ayuda de este nuevo y desconocido ejército droide y del general Grievous, fue bajo el liderazgo, la deducción y la planificación de Subaru que lograron esta victoria. Subaru Natsuki había matado a la ballena blanca. Se había convertido en el héroe que siempre había considerado. El Oni azul estaba completamente seguro de que su fe y su amor no habían sido infundados. Y lo seguiría hasta alcanzar el futuro prometido. Uno donde todos sonreirían y reirían juntos como verdaderos demonios. Pronto, aterrizaron junto a Grievous, que estaba observando el cuerpo de la ballena blanca que yacía muerta sobre el pasto verde como el pez muerto que era. Subaru estaba a su lado. ¡Guau! Lo logramos. No puedo creerlo. Dijo asombrado. Grievous no dijo nada por un momento antes de volverse hacia Subaru. Fui testigo de todo lo que hiciste para abatir a esta bestia. Impresionante, muchacho. Impresionante. Subaru se sorprendió de nuevo. Ni hablar. El general Grievous, precisamente, me está haciendo un cumplido. Estoy soñando. Diablos, quizás sí, con lo descabellado que ya es todo esto. Rem también estaba un poco sorprendido. El general Cyborg ciertamente no parecía de los que elogian abiertamente a alguien basándose en su comportamiento. Grievous simplemente gruñó molesto al ver la dramática reacción de Subaru. No me hagas arrepentirme de mis palabras, muchacho, amenazó con un tono cortante, haciendo que Subaru retrocediera. Sé cierto. Lo siento. Dijo tímidamente, frotándose la nuca. Solo estoy sorprendido, eso es todo. Grievous comenzó a hacer su evaluación final de Subaru Natsuki. El chico a quien fue invocado a este mundo para proteger. Y el chico que sigue confundiéndolo y desconcertándolo. Hasta donde él sabe, el niño no era tan débil físicamente como él mismo y aquellos en este mundo afirman que es si logró aferrarse a un droide buitre volador con nada más que su pura fuerza y fuerza de voluntad, así como caer libremente desde el cielo alto hasta el suelo plano mientras miraba fijamente a la bestia gigante que amenazaba con tragárselo por completo. El chico era intrépido, eso era seguro. Un rasgo que el guerrero Kale admitió considerar respetable. Y además había demostrado una resistencia inhumana, demostrándolo simplemente al luchar y sobrevivir a toda esta batalla. Además, había demostrado sólidas habilidades de deducción y pensamiento estratégico, como lo demostró su manejo de los clones de la ballena blanca y su rapidez, salvando a más droides de los que habrían sido. Otro aspecto positivo. Grievous también notó que el chico tenía una puntería impresionante. Se pregunta cómo se traducirá eso en entrenamiento con sables de luz, pero ya lo verá en el futuro. Así es. Había decidido nombrar oficialmente a Subaru Natsuki como su nuevo aprendiz. Al salir de su lamentable estado de autodesprecio, el chico había demostrado tener un potencial inmenso. Su furia interior, sus impresionantes habilidades, su intrépida determinación. Si todo esto se nutría adecuadamente, Subaru Natsuki se habría transformado en algo verdaderamente considerable. Si no, formidable. Y, sin embargo, persistían las sospechas. El asombroso conocimiento de Subaru sobre la tecnología droide.
Su extraña familiaridad con la guerra galáctica, a pesar de afirmar provenir de un mundo remoto, al margen de las guerras clon. Preguntas que exigían respuestas. Entrenarlo le proporcionaría más que un arma. Lo mantendría cerca. Lo suficientemente cerca para estudiarlo, desentrañarlo, quizás incluso para explotarlo como el único hilo que podría conducirlo de regreso a la galaxia de Grievous. Además, el destino mismo lo había arrastrado hasta allí, encadenándolo al chico con la orden de proteger. Sin un camino claro a casa, no le quedaba otra opción que seguir adelante, por mucho que a Grievous le costara aceptarlo. O bien mantenían al niño como aprendiz o lo mantenían prisionero. Rubouru, un rugido agonizante rugió repentinamente, interrumpiendo al trío. Parecía que la ballena blanca aún no había muerto y aún se aferraba a la vida que le quedaba, para gran disgusto de Subaru. Oh, vamos. Muérete ya. No has aprovechado ya suficiente tu dramática salida. Aunque esta era la oportunidad, Grievous todavía dudaba en darle a Subaru uno de sus sables de luz, ya que casi todos los había ganado como trofeos de todos los Jedi que había matado personalmente. Entonces, Grievous le dio a Subaru uno que no se había ganado. Era uno de los primeros sables de luz que su maestro le había regalado. Recordó que Dooku le había dicho que perteneció a su amigo Sifo Dyas. Chico. Guau. Chilló Subaru, torpemente, mientras la empuñadura le golpeaba las palmas. Casi la deja caer, haciéndola malabares como si fuera una patata caliente. ¿Qué? La voz de Grievous era fría, autoritaria. Dijiste que querías asestar el golpe mortal. Pues hazlo. Ese sable es tuyo ahora. Subaru se quedó paralizado. Su mente se detuvo varios segundos antes de que finalmente le salieran las palabras. Espera, espera, espera. Se acabó el tiempo. ¿De verdad me estás dando un sable de luz? ¿Un sable de luz de verdad? Sí, dijo rotundamente el general Kiborg. Dios mío, tengo un sable de luz. Dios mío, tengo un sable de luz. Dios mío, tengo un sable de luz. El nerd interior de Subaru superaba los 9000. Sin dudarlo, colocó la empuñadura frente a él y la activó. PSHZZZT. El sable de luz se encendió con su icónico sonido y un brillante rayo de luz azul emergió de la pequeña empuñadura, exhibiéndolo en todo su esplendor. Rem y Subaru quedaron maravillados al ver el arma en toda su extensión. Subaru fue el que más se asustó, pues Rem habría jurado que destellos infantiles aparecieron en los ojos de Subaru al verlo sonreír de nuevo. Subaru casi se desmaya de puro orgasmo nerd al tener un sable de luz de verdad en sus manos. Es oficial. Esto es mucho más genial que cualquier cosa que haya visto en este mundo. Subaru se dio la vuelta cómicamente y se agachó un poco mientras una vez más soltaba un grito de fanático que hizo que Rem sudara gotas sobre él. Entonces se recompuso rápidamente y se aclaró la garganta, poniéndose más serio. Se acercó a la ballena y levantó su sable. Al recordar todo el terror que este monstruo había causado, no solo a él mismo, sino a quién sabe cuántas personas había matado ahí fuera, Subaru atacó. Luego atacó de nuevo. De nuevo. De nuevo. Y otra vez. Eran imprudentes. Salvajes. Enojados. La ballena blanca lanzó sus últimos gritos con una expresión de odio y venganza en el rostro. Rem permaneció con los ojos abiertos y preocupado, mientras que Grievous quedó impresionado por los brutales golpes que asestaba. Y quédate muerto. Y con eso, Subaru asestó su golpe final, acabando con la vida de la legendaria bestia de una vez por todas. Hubo un momento de silencio, solo se oía la respiración entrecortada de Subaru. Luego respiró hondo mientras desactivaba su sable y regresaba con Grievous y Rem. Se frotó la nuca tímidamente mientras reía nerviosamente. Disculpen, chicos. Me dejé llevar un poco. ¿Ya te acostumbraste a tu nueva arma? Preguntó Grievous con descaro. Subaru se rascó la mejilla e inclinó la cabeza. La verdad es que no lo sé. Lo acabo de usar y la sensación es muy distinta a la que esperaba. Respondió encogiéndose de hombros. Bien. Tu entrenamiento empieza después de que derrotemos al culto de la bruja. Espera, espera. ¿Qué? Entrenamiento. Tanto Subaru como Rem quedaron impactados por esta revelación. Grievous asintió. Sí. De ahora en adelante, eres mi aprendiz. Pero debes estar preparado. No seré misericordioso. Subaru quedó atónito por enésima vez hoy. Él. ¿Ser aprendiz? ¿Al mando del general Grievous de Star Wars? Sintió miedo y emoción a la vez. Como dijo el propio Grievous, sabía que iba a pasar por un entrenamiento durísimo.
Pero ser aprendiz del general Grievous de Star Wars, por muy loco que fuera todo, no era una oportunidad que pudiera dejar pasar. Seguro que se haría más fuerte. Claro. Por supuesto. Estaré listo, Grievous Sensei. Saludó con entusiasmo. ¿Sensei? Grievous estaba confundido por cómo lo había llamado Subaru, pero no lo cuestionó. El colosal cadáver de la ballena blanca fue pronto atado y asegurado, listo para ser transportado de vuelta a la base como trofeo de su victoria. Dentro del puesto de mando, los droides vibraban con una energía inusual. Vítores mecánicos, cánticos de victoria torpes y palmaditas exageradas en la espalda que les hacían vibrar el cuerpo. Por una vez, Subaru se permitió disfrutarlo. Victoria. Victoria real e innegable. Fue entonces cuando un B-1 se tambaleó hacia adelante, su voz metálica interrumpiendo la celebración. Señor, contactos entrantes acercándose al perímetro de la base. Subaru, Rem y Grievous intercambiaron una mirada antes de salir. Lo primero que vio Subaru fue el polvo. Una gran columna de polvo se alzaba en el horizonte, levantada por docenas, no, decenas, de dragones terrestres que marchaban a un ritmo perfecto. Sus jinetes acorazados brillaban a la luz del amanecer, una disciplinada muralla de acero y escamas. Era un ejército. Los ojos mecánicos de Grievous se entrecerraron, observando a los recién llegados con cauteloso desdén. No reconoció sus estandartes, pero Subaru y Rem sí. Subaru-kun, mira. Jadeó Rem, señalando los estandartes que se alzaban sobre las cabezas de los soldados. Una cabeza de león dorada, blasonada en un orgulloso escudo, ondeaba al viento. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. Conocía ese escudo. Lo había visto incontables veces, colgado en una mansión señorial mientras se recuperaba de la paliza casi mortal que Julius le había propinado. De ninguna manera. A medida que el pelotón acortaba distancias, aceleraron el paso. Su mirada colectiva se había fijado en la visión imposible que tenían ante ellos. El cadáver de la legendaria ballena blanca, suspendido por un enjambre de artefactos mecánicos que ninguno de ellos había visto jamás. Subaru estaba seguro de que solo se preguntaban qué demonios estaban viendo. Y por supuesto que se apresurarían. ¿Quién no lo haría? Al observar. Espero y os haya gustado el vídeo, como siempre agradezco que hayáis visto el vídeo, os recuerdo que las imágenes y el fin no son míos. Recordar comentar, dar like y suscribirse para apoyar cada día a este pequeño gran proyecto. También darle gracias a los miembros del canal, ustedes que me apoyan monetariamente para siempre poder seguir subiendo vídeos. Sin más se despide su fanfictero de poca confianza.